Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Agradezco a Jorge Terovic, que nos va a hablar sobre comunicación segura para Internet de las Cosas. Esta es una actividad que venimos realizando mensualmente, una actividad de IEEE, específicamente del Life Member Affinity Group. Y en esta oportunidad Jorge nos va a hablar sobre comunicación segura para Internet de las Cosas. No me voy a explayar sobre todo lo que él va a decir, porque nos lo va a explicar específicamente él. Jorge es ingeniero por la UTN, es especialista en criptografía y seguridad teleinformática de la Facultad de Ingeniería del Ejército, también es un MBA en Dirección del Sistema de Información de la Universidad de El Salvador, de la State University of Nueva York, profesor titular ordinario en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad de Morón, en El Salvador, en la maestría informática médica del Hospital Italiano, actualmente que lo ocupa mucho, sé que le ocupa mucho su tiempo, es decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Cuento además que Jorge, que una de sus actividades es consultor en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos de TI en Compliance, que bueno, hemos trabajado juntos en consultoría de seguridad de la información y también puedo dar fe de como docente en algunos cursos de posgrados que me ha tocado dirigir de seguridad de la información y él como docente. Jorge, bueno, te dejo todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Les voy a compartir una presentación para ir hablando justamente sobre este tema que es comunicaciones seguras en Internet de las Cosas. Bueno, Internet de las Cosas es un término que se ha puesto de moda hace algún tiempo. Este número que figura en algunos reportes de 12,5 mil millones de cosas conectadas a Internet depende un poco también de la audiencia y quién lo dice y en qué condiciones lo dice, pero digamos que realmente hay una gran cantidad de elementos que están conectados bajo esta nueva tecnología que es Internet de las Cosas, que no es una tecnología tan nueva. Justamente en el año 1999 se empezó a acuñar el término en un laboratorio de investigaciones del Centro de Desarrollo del MIT. Y a partir de allí entonces empezaron los primeros avances de interconectar sensores, básicamente, se comenzó a partir de ese punto, y tratar de utilizar las redes existentes o en algunos casos crear redes nuevas de comunicaciones con nuevos protocolos a fin de poder interconectar distintos tipos de dispositivos. Y así entonces podemos ver hoy en día que tenemos desde artefactos del hogar, lo que antes se llamaba domótica, hoy en día ya transmutó en Internet de las Cosas porque estamos utilizando una red de comunicaciones más importante, con otros protocolos y con muchas más posibilidades. Tenemos todo lo que hace a la parte de entretenimiento, por supuesto la parte de software, eh, la parte que tiene que ver también con elementos que se denominan vestibles o wearables, ya sea para personas, para mascotas. Por ejemplo, hay zapatillas que tienen un chip que van registrando no solamente el tiempo que uno está caminando, la distancia, algunos censan algunos factores también de la parte de presión de la sangre, o algún tipo de cosa adicional que se le pueda poner. Con lo cual entonces uno ya puede tener datos reales o en tiempo real, o bien ir guardándolos en algún dispositivo y después transmitirlo o bajarlo a un celular, a un dispositivo que los pueda analizar. Por supuesto, ni hablar de la parte de movilidad. Hoy en día un auto, generalmente decimos que es una computadora con ruedas, ¿no? Aproximadamente un vehículo tiene entre 50 y 60 computadoras de distinto tipo, con múltiples sensores, al punto tal de que ya casi nada es mecánico. Ni el accionar de los frenos, ni el acelerador, y ni hablar de todos los dispositivos de conectividad y demás. O sea que, Sí. ¿sí, perdón? Pensé que alguien había hecho un comentario. Es más, si quiere hacer un comentario, preguntas, lo que sea, por supuesto que
Esto no pretende ser una clase magistral, ni mucho menos, sino justamente que mantengamos un diálogo. Y bueno, y si tienen opiniones o preguntas o lo que fuere, por supuesto que son bienvenidos, ¿no? Y así, por ejemplo, vemos cómo ha ido creciendo este número y las Anda a proyecciones, cagar. perdón, la proyección, por ejemplo, para el año 2030 se habla de una cifra realmente que duplicaría o un poco más la cantidad de dispositivos conectados a Internet, con lo cual está en franco crecimiento. Nosotros estamos trabajando en la Universidad de El Salvador con un proyecto de investigación ya de hace varios años. Arrancamos en 2017 justamente sobre lo que es Internet de las Cosas y cómo asegurar distintos aspectos de lo que es Internet de las Cosas, como por ejemplo la seguridad en las comunicaciones, en la autenticación y cómo evitar que, por ejemplo, utilizando estos elementos que se conectan a Internet, se pueda realizar algún tipo de acción maliciosa. Y bueno, y vimos, por ejemplo, que en el 2017 todo lo que tenía que ver con IoT, con Internet de las Cosas, estaba en lo que Gartner denomina el ciclo de sobreexpectativas, en la parte de lanzamiento, en la parte ascendente. Está, digamos, llegando a la cima de la curva. Este ciclo de sobreexpectativas de Gartner, seguramente lo han visto en muchas partes, consta de cinco fases, podemos decir. Una fase inicial de lanzamiento, donde es todo crecimiento, hasta llegar a un pico que se denomina de sobreexpectativas, porque justamente es como que se le da demasiado interés inicial hasta que después empieza una etapa de desilusión o decaimiento, donde se ve que no son tan importantes las aplicaciones que se pueden hacer o comercialmente no tiene un rédito, o no se encuentra una aplicación que genere dinero y como que empieza a decaer el interés hasta llegar a un abismo de desilusión, que así me he traducido literalmente, y finalmente comienza a remontar la curva con cierto tipo de pendiente, dependiendo de la tecnología que tratemos, donde hay una especie de rampa de consolidación hasta llegar a un amesetamiento donde ya la tecnología está aceptada, adoptada y se va a mantener por un tiempo hasta que aparezca algo nuevo que la reemplace. Es muy interesante ver la evolución. Como decía, en 2017 estaba justamente en la etapa de lanzamiento. En el 2018 ya había pasado teóricamente la cima de la curva y comenzaba ya a bajar hacia lo que se denomina el abismo de desilusión, como que se habían llegado al máximo de expectativas posibles y a partir de allí no se encontraba nada nuevo. Para el 2019 estaba cayendo y llegando ya al punto más bajo, ¿no? Donde algunas partes, como lo que es integraciones de IoT, sí estaban ya también alcanzando un amesetamiento, como que había madurado la tecnología y simplemente ahora quedaba la parte comercial, la parte de implementaciones, pero ya no había cosas nuevas como para encontrar. En el 2020, bueno, lo que es Internet de las Cosas estaba en el punto más bajo, la parte de integración ya estaba con una definición que se denomina tecnología consolidada, por eso justamente está representado con un círculo de color blanco, que me olvidé ponerlo en la referencia del color blanco, ya cuando está consolidado, como que se considera que no hay más modificaciones sobre eso y se adopta de esa forma. Si vamos específicamente a lo que son los servicios de IoT, de Internet de las Cosas, bueno, vemos que aparecen cosas muy interesantes como lo que es la seguridad, que es un tema que particularmente me interesa a mí por mi especialidad y sobre lo que después íbamos a centrar las investigaciones, ¿no? Y la parte de seguridad de IoT se encontraba justamente en la parte más alta del gráfico. Y todo lo que tenía en servicios estaba bajando, pero también estaba subiendo un punto interesante que es la integración de tecnologías entre blockchain e Internet de las Cosas, que estaba en la parte ascendente, justamente en la parte de lanzamiento. Para nosotros esto era particularmente importante porque estábamos tratando de encontrar soluciones que sean innovadoras en cuanto a la seguridad. El problema de Internet de las Cosas, que es un universo muy grande, es que no todos los dispositivos tienen la misma capacidad de almacenamiento o de procesamiento. No es lo mismo un sensor que está ubicado en un silo bolsa en el medio del campo, que sensa humedad, por ejemplo, a lo que es, por ejemplo, una cámara de vigilancia, que tiene más capacidad de procesamiento,
o los dispositivos que están en un auto, que ya, como les dije, tiene varias computadoras, tiene alimentación, ya sea por un generador o por baterías, con lo cual tiene ya asegurada la alimentación eléctrica y puede hacer muchas más funciones. Y yo puedo pensar en la seguridad como si pensara en una red de computadoras. Podría poner un sistema de criptografía, un sistema mucho más seguro, porque tengo los medios para implementarlo. Pero en un simple sensor que está ubicado en el medio del campo, que simplemente sensa temperatura y cada 2 horas manda un pequeño paquete de datos, obviamente no tiene capacidad ni para hacer criptografía, ni ningún tipo de adicional que brinde seguridad. Entonces hay que buscar algo que sea innovador. Blockchain tiene la posibilidad de manejar lo que se conoce como contratos inteligentes, y estos contratos inteligentes entonces sería una forma de dar seguridad. Hay algunas alternativas también desde el punto de vista criptográfico, como algunas soluciones que se denominan de criptografía ligera, que requiere mucho menos capacidad de procesamiento, pero tampoco sería extensivo para todas las aplicaciones. Y bueno, eso fue el año 2019. En el 2020 vimos que continúan avanzando las tecnologías, van siguiendo este modelo de ciclo de sobreexpectativas. Y bueno, y ya lo de blockchain está más maduro. Incluso en este momento estamos trabajando en un proyecto justamente que tratamos de ver de qué manera podemos implementar seguridad a partir de blockchain en Internet de las cosas. Si consideramos el ciclo de vida de lo que es IoT, tenemos básicamente tres grandes agrupamientos. Primero, la seguridad para lo que se consideran los dispositivos en sí mismos, donde allí tenemos que tener en cuenta al dispositivo y al usuario. Y como recién les comentaba, el dispositivo tiene o muchas capacidades, o realmente estas capacidades pueden estar muy limitadas, y en el medio todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. Entonces tenemos que tener en cuenta la inteligencia o la capacidad de procesamiento que tiene el dispositivo. Perdón, Y Jorge, un comentario sí, nomás. Eh, adelante. sí, Gustavo, Jorge, un comentario nomás para los que estuvimos en la charla anterior. Justamente Hugo Skolnick nos habló específicamente, prácticamente en toda la conferencia, de lo que es blockchain. Nada más para recordar esto para O todos sea los... que el tema no hace falta ahondarlo, me parece excelente. Este, Así que bueno, como les comentaba entonces, tenemos que considerar seguridad en tres grandes aspectos. Primero, entre lo que es el usuario y dispositivos. El segundo tiene que ver específicamente con las comunicaciones, que es un poco lo que vamos a desarrollar más a lo largo de esta charla, donde se tienen en cuenta las características de comunicaciones seguras y además de cómo este mensaje está cifrado. Para el caso de que alguien tenga la posibilidad de escuchar el mensaje, que por al menos no lo pueda entender y no pueda hacer ningún tipo de modificación sobre el mismo sin que sea detectado. Y generalmente todo lo que es información que recogen estos tipos de dispositivos, o como generalmente estos dispositivos también pueden estar extendidos en un amplio rango territorial, muchas de estas aplicaciones se llevan a la nube, donde después, a partir de los datos obtenidos, se pueden hacer, usando distintas aplicaciones como CRM, ERP, etcétera, distintos tipos de procesamiento para obtener información o para ayudar a algún tipo de negocio en particular. Con lo cual se requiere que esta seguridad en la nube tenga las características necesarias de identificación, autenticación y descifrado. De esta manera, entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de lo que son específicamente las comunicaciones, los distintos protocolos y las posibilidades que nos dan. Para otras alternativas de charlas, quizás podamos también desarrollar otros aspectos, pero bueno, el tiempo, digamos, sería mayor también que se requeriría. Las posibilidades de comunicaciones para IoT, como dije al comienzo, comprende una gran cantidad de dispositivos. También los protocolos y las posibilidades de comunicaciones también son muy grandes, ¿no? Y tenemos desde las redes de Ethernet, las redes de computadoras convencionales, dispositivos como Bluetooth, que fueron desarrollados por prototipos de industria que se pueden aplicar, protocolos específicos, incluso se pueden utilizar todo lo que es comunicación a través de celulares, e incluso también satelitales. O sea, la gama de posibilidades son muy grandes, todo depende qué tipo de información voy a manejar, con qué presupuesto cuento o cuál es la importancia de esa información. O sea, siempre uno está tomando decisiones de compromiso en función de la relación costo-beneficio.
No es lo mismo censar, como le decía recién, la temperatura de cereal almacenado en un silo bolsa, que quizás estar monitoreando un marcapasos. Son distintas aplicaciones con distintos tipos de riesgos y con distintos presupuestos, obviamente. Y dentro de lo que son los protocolos de comunicaciones, sabemos que hay una gran variante, una gran cantidad de posibilidades. Nosotros en nuestros estudios nos basamos básicamente en 8 o 9 protocolos, que ahora los voy a describir a continuación, y hemos ido analizándolos también en función de las características que tienen estos dispositivos IoT, como son el bajo consumo, el largo alcance y la velocidad de datos. O sea, son 3 parámetros que utilizamos como para ir definiendo, según el tipo de requerimiento que haya, con qué tipo de protocolo de comunicaciones sería el aconsejable o el más adecuado para cada uno de los casos. Siempre acá tenemos presente de que tenemos un muy amplio rango de posibles dispositivos a utilizar, entonces para cada proyecto o para cada trabajo en particular, bueno, se debería hacer un análisis en particular para ver cuál usar en cada caso. De esta manera entonces, tomamos 3 características básicas a analizar para cada una de estas 8 o 9 tecnologías que vamos a ver a continuación, que son el consumo de energía, el alcance y la velocidad de los datos. ¿Podrían haber sido otros? Sí, seguramente. ¿Se podría agregar un cuarto parámetro? También. O sea, encaramos el estudio de esta manera como para tener una primera aproximación y tener una especie de mapa de ver cómo cada una de las tecnologías de comunicaciones se ubicaba en el mismo. Entonces hicimos un gráfico de 3 entradas que tenemos velocidad de datos, consumo de energía y alcance. Como ven, los rangos que están representados son de tipo logarítmico, no es lineal, por una cuestión de presentarlos en un espectro que sea visible rápidamente. Cuando hablamos de implementaciones de Internet de las Cosas, y viendo un poco cómo es el sistema en general, tenemos por un lado todos los sensores que pueden ser, como les dije al comienzo, distintas características, que van desde un seguimiento de mascotas, alarmas de humo en un centro de datos, sobre una vivienda o una fábrica, medidores de agua, por ejemplo, para detectar inundaciones. Hay casos muy paradigmáticos, por ejemplo, en los data centers. Los data centers tienen un piso técnico elevado, y bueno, lo que pasa por debajo del piso técnico son normalmente todos los cables de datos y eléctricos, y si llegara a ocurrir algún escurrimiento de agua, ya sea por aires acondicionados, por alguna filtración, por un caño, por lo que fuere, bueno, yo tengo que tener alguna forma justamente de detectar que allí abajo, donde no está visible, está habiendo un problema de agua que me puede llegar a afectar después los cables eléctricos o los de comunicaciones o lo que tenga dispuesto en ese lugar. A eso se refiere un sensor de medidor de agua, por ejemplo. Bueno, contenedor de basura, esto para automatizar, por ejemplo, la recolección de la basura, que puede detectar cuando el contenedor se está llenando para mandar una alerta al camión y de esa manera se lo lleva. Máquina expendedora, monitoreo de gases, etcétera. Todos estos sensores normalmente se comunican en una distancia cercana, dependiendo del protocolo, por supuesto, con un concentrador, y a partir de allí ya este concentrador se conecta a una red más convencional, tipo Internet o 3G, que puede ser con tecnología celular, que va a un servidor de red, y a partir de allí que están los datos en una base de datos, pueden ser consultados, requeridos o procesados por distintas aplicaciones. Normalmente este es el esquema básico de un sistema de Internet de las Cosas, cómo se implementa y cómo estos datos, digamos, sirven después a una organización determinada. Y entre los distintos protocolos que se están utilizando, tenemos, por ejemplo, uno que se llama Z-Wave, que es un estándar de una asociación, justamente se llama Z-Wave, donde trabaja con una frecuencia de 900 MHz. Son bandas ISM, que son bandas no rentadas, son bandas libres, que tienen que ver con la industria científicas y médicas. Hay todo un rango de bandas, bueno, ustedes conocen mejor que yo estos temas de comunicaciones, donde no son licenciadas, con lo cual justamente estos protocolos están en esas bandas que son libres. Son tecnologías
de radiofrecuencia de bajo consumo y que fueron inicialmente diseñadas para el uso hogareño, para lo que se conocía como domótica, que ya es una palabra que está quedando fuera de moda, ¿no? Y generalmente se utilizaba para controlar la iluminación o sensores para, no sé, regar jardines o detectar si hay presencia de sensores infrarrojos para ver si entraron intrusos a una vivienda o sensores de humo, etcétera. Y está justamente diseñada, pero para comunicaciones de muy baja latencia, o sea, pequeñas alarmas que se pueden llegar a disparar. No es para sensores que estén permanentemente mandando información. Entonces, porque son para hechos, digamos, muy puntuales y que ocurren con periodos largos entre sí. Y también para manejar pequeños paquetes de datos. Como decías, simplemente se trata de una alarma y nada más. Y utiliza un protocolo más bien simple, pero que sea eficiente en cuanto a tiempo. Entonces, las características de este protocolo es que tiene bajo consumo, justamente ideal para Internet de las Cosas. El problema es un poco es el alcance, 30 metros, porque como les dije, estaba diseñado para un entorno hogareño. Y la velocidad de transferencia puede estar entre 9 y 100 kilobits por segundo. Entonces, lo que fuimos haciendo acá es ubicar gráficamente dónde estaría este protocolo dentro de este gráfico de 3 entradas. Por las características, entonces, vemos que quedaría ubicado en este lugar. Otro protocolo que se está utilizando es lo que se denomina Zigbee, con una frecuencia también de 2,4 GHz, con un alcance de 10 a 100 metros, tampoco es muy importante. Está estandarizado por el IEEE, justamente por el protocolo 802.15.4, y es una tecnología inalámbrica que también se utilizó para aplicaciones de domótica o para instalaciones de Internet industriales. Las siglas para el Internet de las cosas industriales IIoT, o sea, Industrial Internet of Things. Y tiene algunas ventajas significativas por el bajo consumo en sistemas que son más bien complejos, y se puede agregar algo de seguridad también. Son sistemas robustos, justamente porque están diseñados para entornos industriales, con la posibilidad de escalabilidad y capacidad de soportar muchos nodos, muchos dispositivos a ser censados. Pero bueno, vemos que también tiene un rango de aplicación bastante acotado, de 10 a 100 metros. La velocidad dijimos que llegaba hasta los 250 kilobits por segundo, y lo interesante es que también tiene un consumo relativamente bajo. Otro de los protocolos que también se utiliza es el Bluetooth, un protocolo también muy conocido. Actualmente está en la versión 5. Acá me olvidé de actualizar la diapositiva. El estándar ahora es 5, 5.1. También trabaja una frecuencia de 2,4, una frecuencia libre, con un alcance también de 50 hasta 100 metros. La velocidad de transferencia 50 megabits por segundo, en la versión más moderna. Y es también para transmisión de datos de corto alcance. O sea, normalmente cuando nació Bluetooth estaba pensado básicamente, por ejemplo, para un equipo de música y tener auriculares inalámbricos. Esa fue una de las primeras aplicaciones que se hizo con Bluetooth, y la idea era que el usuario estaba cerca de, de la del otro dispositivo a conectar, con lo cual fue diseñado justamente para ese tipo de ambientes, ¿no? Justamente como dicen por allí, en lo que se consideraba electrónica de consumo o electrónica para el hogar. Y bueno, este protocolo después fue reutilizado en todo lo que son dispositivos que son los que se denominan wearables o vestibles, el caso de las zapatillas que les comentaba, porque justamente la idea es que entre la zapatilla y mi celular nunca va a haber una distancia mayor a 1 o 2 metros, con lo cual este dispositivo es muy posible usarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Bluetooth es un dispositivo que tiene cero seguridad. De hecho, en los dispositivos celulares que todos tenemos está la posibilidad de habilitar el Bluetooth, pero nadie lo utiliza o nadie lo habilita porque no tiene restricciones. O sea, si uno está dentro de una zona donde hay Bluetooth, cualquiera se puede comunicar con mi dispositivo. Con lo cual, entonces, no fue pensado con seguridad, porque fue pensado justamente para un entorno amigable, un entorno de tipo hogareño. El consumo que tiene es de medio a bajo, el alcance, como dijimos, entre 50 y 100 metros, y por la velocidad de transferencia vemos que tiene un rango más amplio de aplicación que los anteriormente vistos, que llegaría, por ejemplo, en este caso, hasta 50 megabits por segundo en velocidad de datos.
Otra tecnología que se usa dentro ya de lo que sería el campo de celulares es 4G LTE. En realidad, esta sigla es un poco engañosa porque es más bien una denominación comercial. LTE, digamos, es una evolución del 3G que fue justamente diseñada para la transmisión de datos de alta velocidad. 4G ya es otra norma, pero a veces comercialmente tratan de ponerlo en conjunto como si fuera la misma cosa. Pero sabemos que no es así porque LTE puede transmitir hasta 300 megabits por segundo, mientras que 4G puede transmitir hasta 1 giga. O sea que es 3 veces más importante. Así que, digamos, es engañosa la sigla 4G LTE. En realidad, lo que vamos a ver acá sería LTE, que fue el protocolo específicamente diseñado para transmitir datos a través de telefonía celular. Y bueno, acá lo bueno que tiene la tecnología de celulares es que se puede enviar gran cantidad de datos. Bueno, en 4G ya dijimos que puede ser hasta 1 Gbps por segundo, ¿no? Y el problema acá es el alto consumo de energía y aparte el costo. Sabemos que todo lo que es comunicación celular está operada por alguna compañía y los costos realmente pueden ser importantes a la hora de tener que hacer un plan de negocios, por ejemplo, ¿no? Con lo cual entonces puede ser limitante para muchas aplicaciones. Es ideal justamente para integrar sensores y enviar datos a través de Internet que no requieran un ancho de banda muy grande, ¿no? Y las frecuencias son las frecuencias típicas de celulares, 700, 1900, 1700, 2100, 2600 MHz. Y puede tener un alcance de hasta 100 kilómetros en ámbitos abiertos, en ámbitos rurales, y en ámbitos de ciudad, por supuesto, se reduce bastante, hasta unos pocos metros en algunos lugares, y, y llegar hasta los 100 kilómetros, como dije recién, en ámbitos rurales. Con lo cual, si lo ubicamos en este gráfico, vemos que esta tecnología está ahí ubicada, digamos, quizás en el punto más alto, pero también con un consumo alto, con un amplio rango de alcance y con una velocidad de transferencia también importante. O sea, digamos, es de las mejores protocolos de comunicaciones que podíamos llegar a obtener, con la desventaja que es pago. Bueno, Wi-Fi es una tecnología que se puede utilizar, esta la conocemos todos porque es la tecnología que utilizamos para las comunicaciones inalámbricas en las redes convencionales de computadoras. Se utiliza en todas partes, hogares, empresas, etcétera. Tiene un rendimiento muy importante de varios cientos de megabits por segundo. Trabaja en la frecuencia de 2,4 a 5 GHz. Está basada en un estándar de IEEE. El analizado aquí fue el 802.11, pero sabemos que hay también ya estándar más modernos, pero como todavía no estaban implementados, no lo analizamos aún. El alcance, bueno, 820 metros, esto depende mucho también del medio ambiente en el cual nos estemos moviendo, con lo cual sabemos que a veces se puede reducir notablemente en función de paredes y cualquier elemento que se interponga. Bueno, se utiliza obviamente para todo lo que son comunicaciones por computadoras, con lo cual está diseñada para transferencia de archivos, pero obviamente todo tiene un costo-beneficio y acá el costo es la energía necesaria para que pueda operar, ¿no? O sea, no es fácil, digamos, que esto se pueda aplicar a dispositivos que no tienen gran potencial energético para poder responder a ello. Si ubicamos al Wi-Fi, al protocolo de comunicaciones, dentro de este gráfico que venimos analizando, vemos que tiene un consumo alto, una gran velocidad de datos y un rango bastante interesante de alcance, que como dije puede llegar hasta los 800 metros, 900 metros, según la visibilidad que tenga el dispositivo. Bueno, una de las normas de IEEE, la 802.11ah, es un estándar relativamente nuevo. A partir del año 2016 empezó su aplicación. Utiliza frecuencias bajas, con lo cual la cobertura que tiene es interesante, tiene un alcance de hasta 1 kilómetro, trabaja en la frecuencia de 900 MHz, esto que decía que baja frecuencia, y es lo que se denomina Wi-Fi Halo. Esa es la denominación comercial que se le dio a este tipo de protocolos. Que si lo ubicamos en el gráfico que venimos referenciando, vemos que tiene un consumo medio, un alcance muy importante de 1 kilómetro, y la velocidad de transferencia puede llegar hasta los 100 kilobits por segundo.
Esta tecnología de comunicación es muy interesante. Nuestro país la está desarrollando ARSAT, la empresa de comunicaciones del Estado, y la está ofreciendo por ahora de manera gratuita, por ejemplo, para centros de investigación y universidades, porque tiene desplegada antenas en con una amplia cobertura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe, y ahora está buscando justamente aplicaciones para esto, ¿no? Ya se han hecho algunas aplicaciones justamente para monitoreo de silos bolsas, entre otras, pero también se puede aplicar para comunicaciones de máquina a máquina, lo M2M, como dice por allí, para ciudades inteligentes, para aplicaciones industriales, y por ahora como la quieren promocionar como un estándar justamente desarrollado para Internet de las Cosas, nosotros en la universidad estamos haciendo convenios con ARSAT y nos permiten utilizar su red de antenas para justamente hacer nuevos desarrollos y conectar dispositivos de lo que se nos ocurra. Acá, por ejemplo, en este momento en la Universidad de La Matanza estamos pensando hacer un proyecto que monitoree inundaciones. Acá tenemos el río Matanza que cada lluvia importante nos da una mala sorpresa, con lo cual entonces, mala sorpresa porque no hay obras, obviamente, ¿no? Entonces la idea un poco es ir monitoreando el nivel del río para tener alertas tempranas cuando empieza a crecer en las nacientes, ya sabemos lo que se viene después. Así que bueno, es interesante porque este protocolo de comunicaciones me permite un amplio rango de cobertura que puede llegar hasta los 15 kilómetros, sobre todo en zonas abiertas. O sea que con una antena puedo cubrir un área muy importante y puedo estar censando una gran cantidad de dispositivos y esto lo hace realmente interesante. Y se conforma lo que se denomina una LP1, o sea, una Low Power Wide Area Network, donde puedo controlar, como le dije, hasta millones de dispositivos. Realmente porque cada dispositivo manda pequeños paquetes de datos y en forma intermitente, o sea, no es que continuo, con lo cual entonces está la posibilidad de tener un monitoreo muy importante de una amplia zona, ¿no? Y acá lo tenemos ubicado entonces dentro del gráfico de referencia que venimos viendo, con un consumo bajo, muy interesante, porque justamente, como les decía, los sensores tienen muy pocas posibilidades de tener mucha capacidad de energía. El alcance, que puede ir de los 2,5 kilómetros en zonas urbanas hasta los 15 kilómetros, y una velocidad de transferencia que, si bien no es muy grande, 50 kilobits por segundo, para mandar un pequeño paquete de datos que diga, no sé, 2,50 metros, 3 metros, 3,50 metros, o sea, es muy poca la información que debería estar transmitiendo porque después eso se procesa y me ayuda a hacer un mapa de referencia. Así que realmente es una tecnología interesante y como les comentaba, está tratando de ser desarrollada, impulsada a través del gobierno, a través de ARSAT, de la empresa del gobierno. Así que bueno, es un tema interesante que en la Universidad de La Matanza lo estamos trabajando. O sea, lo que estamos viendo lo estuvimos trabajando en otra universidad, pero también en esta que estoy como decano ahora, nos pareció interesante subirnos a esta propuesta y bueno, y tratar de esa manera de ver qué podemos hacer al respecto. Sigfox es otra de las protocolos de comunicaciones que se usan mucho. Es también una alternativa de amplio alcance, que también utiliza las bandas no aranceladas, no comerciales, con lo cual no hace falta tener licencias, y está respondiendo también a un rango de frecuencia, bueno, para Europa son 868 MHz, para Estados Unidos 902, el alcance muy importante, hasta 50 kilómetros en ámbitos rurales, y en ámbitos urbanos hasta 10 kilómetros. Así que realmente también conforman esta red tipo IP1 como lo que era el protocolo anterior. Y como vemos, tiene también un amplio rango de aplicación con la ventaja del bajo consumo. O sea que son protocolos ya específicamente pensados para Internet de las Cosas. Y bueno, haciendo una especie de resumen, acá trajimos todos los protocolos de comunicaciones en un solo gráfico y tenemos un mapa de los mismos en función de la velocidad de los datos, del consumo de energía y de el alcance que cada uno de ellos me posibilita. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer alguna aplicación determinada, supongamos que yo tengo que elegir una tecnología de comunicaciones para
trabajar en este rango que está punteado, que está con el número 1, y yo tendría distintas posibilidades de protocolos. Puedo utilizar Bluetooth, Zigbee, el IEEE 802.11h, Z-Wave, Sigfox, LoRaWAN. O sea, según mi requerimiento, entonces, yo rápidamente puedo determinar con qué tecnologías puedo trabajar. O sea, un poco este gráfico me ayuda a tomar una decisión rápida y descartar aquellos protocolos que no me servirían, por ejemplo, ¿no? La idea de todo esto fue justamente tratar de determinar qué aplicaciones podría llegar a utilizar en función de los protocolos que me permiten la comunicación. O sea, un poco el trabajo fue apuntado a eso. Y bueno, esas tecnologías, muchas de ellas ya se encuentran en la última etapa, como por ejemplo LTE está ya en la etapa de la rampa de consolidación, como ya apuntando al amesetamiento de la misma. O sea que es una tecnología que está aceptada y desarrollada. Bluetooth 5 se encuentra en la etapa del abismo de desilusión, pero ya también encarando la etapa de consolidación, con lo cual es una tecnología que está madurando, prácticamente ya no tiene más posibilidad de crecimiento. LoRaWAN está llegando al piso de la etapa de desilusión, o sea que prontamente también ya va a alcanzar una rampa de consolidación para establecerse en la parte de productividad final. En cambio, otras como Sigfox todavía le falta recorrer un camino un poquito más áspero hasta poder consolidarse. Siempre miramos este ciclo de sobreexpectativas porque es un poco el pulso de la realidad, ¿no? De cómo se está moviendo el mercado, y justamente esto nos ayuda a tomar decisiones y decir, bueno, si vamos a trabajar en investigación o si vamos a trabajar en desarrollo, realmente para tener un poco una imagen de qué está pasando y cómo el mundo, y cómo sobre todo el mundo privado de las empresas, que a partir de allí Gartner confecciona estos gráficos de sobreexpectativas, cómo están viviendo la tecnología en un determinado momento. Y a partir de allí, bueno, si queremos hacer investigación, estaría muy bueno entonces estar en la parte de lanzamiento, o sea, empezar desde cero y decir, bueno, vamos a acompañar la tecnología, pero vamos a ir investigando. Ahora, si ya quiero hacer aplicaciones, bueno, vamos a tener que ver ya qué tecnologías están más maduras y sería lo que estaría pronto para aplicarse, digamos, sin correr el riesgo después de ser los únicos que estamos trabajando en algo que puede tener poca vida útil. Un poco, bueno, eso es lo que estamos trabajando, desarrollando. No sé cómo andamos de tiempo, Gustavo, si tenemos algo más, puedo agregar algunos temas más de seguridad, un par de comentarios más. No sé cómo son las expectativas. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, podemos tener unos 15 minutos más, Jorge. Bárbaro, bárbaro. Entonces les comento un poquito más. Vamos a ver un poquito más de seguridad entonces. Cuando nació IoT, realmente no fue en el año 99 cuando se le dio el nombre formal en el MIT, sino que ya había cosas comunicadas, sobre todo en el ámbito militar, por supuesto con otro nivel de seguridad y con otro nivel como nació Internet, digamos, ¿no? Para un núcleo cerrado, con lo cual no había posibilidades ni de ataque, ni ningún tipo de interferencias, y tampoco había tanta cantidad de dispositivos conectados como lo que está pasando con IoT actualmente, donde tenemos una gran variedad de protocolos. Nosotros vimos solamente 8 o 9 en este ejemplo que les mostré, pero hay algunos más también. Podemos conectar cualquier tipo de dispositivo y además con cualquier plataforma. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es Arduino, por el bajo costo, la facilidad de implementación y demás, pero bueno, hay muchísimas más disponibles, algunas propietarias como Bosch, otras un poco más abiertas, pero digamos las posibilidades son muchísimas, con lo cual también esto es un poco caótico, ¿no? Llega un momento en que, el momento de tener que definir algo, decir, bueno, ¿por dónde apuesto? En el caso con una tecnología determinada, lo hago totalmente abierto, qué tipo de dispositivos, de qué manera, etcétera, etcétera. Pero después también, Perdón, Jorge, ¿te y puedo? volviendo al tema, sí. No, una pregunta. A lo mejor tendría que haber esperado hasta el final para hacértela. Pero ¿hay algún registro, digamos, de incidentes que se hayan producido? Sí, completamente.
Justamente ahora les voy a mencionar uno que fue realmente muy paradigmático, fue muy violento. Cuando uno piensa en la seguridad tiene que pensar en varios aspectos, ¿no? Un poco la seguridad física, la autenticación, el control de acceso, la protección de datos. Entonces, no lo puse. Bueno, se los comento igual. En el año 2018 apareció un ataque de un malware que se llama Mirai. Este malware, este software en realidad, o sea, fue diseñado específicamente para atacar las cámaras de seguridad de un proveedor de Taiwán. El tema es que estas cámaras de seguridad estaban distribuidas por todo el mundo. Realmente era un buen producto, pero tenía algunos problemitas en cuanto a cómo configurarlas. O sea, por default venían configuradas con un usuario y password que casi nadie cambiaba. Además, tengamos en cuenta que quienes instalan las cámaras de seguridad no es gente de informática ni de electrónica, generalmente son técnicos que están digamos, en otra área de negocios, donde el tema de seguridad realmente para ellos no es una cosa que sea del día a día. El tema de seguridad lógica me refiero, ¿no? De que ataque un virus o algún tipo de malware determinado. El hecho es que lo que hicieron fue lo que se denomina un ataque de denegación de servicio distribuido. ¿Qué es esto? Bueno, una página web, cualquier servicio que esté publicado en Internet, tiene, digamos, una limitación física en cuanto a cuántas personas o a cuántos requerimientos puede atender. O sea, una página web, si tiene por detrás un servidor con un solo procesador con determinadas características, por ejemplo, puede atender 100 consultas simultáneas. Ya cuando entran 110, 120, el servicio se cae porque no puede dar respuestas. Entonces lo que se hace habitualmente es un análisis de qué tipo de servicio voy a brindar para qué público. En el caso, por ejemplo, de Google, uno ve que se comunica en cualquier momento y realmente la respuesta es casi instantánea, tiene centros de datos con cientos de miles de computadoras para poder justamente atender una cantidad de millones de consultas simultáneas. ¿Cómo funciona esto de el ataque de denegación de servicios distribuidas? Bueno, lo que se hace es atacar a un determinado servicio, puede ser una página web, puede ser un servicio de comunicaciones, lo que sea, pero a un dispositivo determinado, que como sabemos que cualquier dispositivo conectado a Internet tiene una dirección IP, que es su dirección, digamos, de localización. Entonces, este tipo de ataque consiste en que una gran cantidad de demandas ocurran simultáneamente a una determinada dirección IP, con el objeto de que eso no pueda responder todas los requerimientos y se caiga el servicio, ¿sí? Que se hace con distintos fines, pueden ser fines de sabotaje exclusivamente, tipo terroristas, o puede ser con algún fin también comercial. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que vende pasajes y mi competencia hace lo mismo, yo puedo contratar a alguien que le haga caer el servicio a mi competencia. Entonces, cuando alguien busque un pasaje, va a ver que la otra página no está caída, me va a venir a comprar a mí. Hay casos que han ocurrido y sobre todo en Estados Unidos hubo juicios muy paradigmáticos al respecto. O sea, se puede hacer, digamos, con fines comerciales o se puede hacer con otros fines que pueden ser de cualquier tipo de religiosos, ideológicos, lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Alguien, se supone que hackers chinos, digo se supone porque realmente es muy difícil hacer un rastreo hacia atrás, desarrolla un software que se denomina malware, porque es justamente para producir un tipo de daño, y ese software tenía solamente la función de atacar a una dirección IP, una dirección de Internet de un servidor. Pero lo hicieron con tal saña que decidieron atacar a los servidores que justamente manejan las direcciones de Internet. O sea, cuando uno quiere consultar una página de Internet pone www.google.com, pero digamos,
la red no entiende qué es google.com. La red tiene direcciones IP, que son de 4 dígitos. Entonces, en algún lugar se hace la conversión del nombre comercial a la dirección IP. Justamente este ataque estaba pensado en atacar los servidores que hacían esa conversión. ¿Con qué fin? Con que se cayera todos los servicios de Internet. Porque si no se puede traducir un nombre a una IP, no se puede producir la comunicación. Y entonces, el ataque se produjo sobre los servidores de direcciones IP de Estados Unidos de la costa este. ¿Y cómo hicieron el ataque? ¿Cómo consiguieron una cantidad tan grande de dispositivos que pudieran simultáneamente atacar a esos servidores de direcciones IP, justamente atacando a las cámaras de seguridad de esta empresa de Taiwán? Entonces, estas cámaras, en el 90% de los casos, no tenían cambiado su usuario y password, habían dejado el que venía por default de fábrica. Entonces, simplemente lo que hicieron es inyectar este software maligno en todas las cámaras de seguridad, y el software tenía, por supuesto, la instrucción de determinado momento comenzar a hacer peticiones de servicio a esos servidores de direcciones IP. ¿Qué se logró? Que durante varias horas tuvieran caído todos los servicios de la costa este, incluyendo Facebook, LinkedIn, Google. Todo lo que se resolvían a partir de esos servidores de direcciones IP cayeron. Cayeron porque la demanda que tenían de servicio era tan grande que no podían responder a todas y la máquina se apagaba. O sea que tenemos ahí un ejemplo claro de cómo pueden ser utilizados estos dispositivos IoT para producir, por ejemplo, este tipo de ataques. Y bueno, a partir de allí después se hicieron variantes de los virus, como siempre, todo lo que sean productos de malware, tienen una evolución en el tiempo y se van sacando nuevas versiones. ¿Y cómo funcionan los antivirus o los software que uno tiene para defenderse? Funcionan con una firma, o sea, reconocen justamente una variante del virus, pero si yo le cambio algo y hago una nueva variante, es como el COVID, o sea, como los virus, digamos, biológicos. Le hago alguna variante al software y ya es otro, con lo cual, hasta que yo saque una actualización de mi antivirus, no lo voy a detectar. Y en ese periodo es cuando se producen los ataques. Esto es una carrera permanente que existe en el mundo de la seguridad. O sea, siempre los antivirus van un paso atrás, como las vacunas, van un paso atrás. Hay que esperar que salga el virus, ya sea informático o biológico, y a partir de allí hago la defensa. Pero en ese periodo, entre que aparece el ataque y hasta que se hace, en este caso el antivirus, hay un periodo de tiempo, una ventana. Bueno, es justamente lo que utilizan los atacantes para producir algún tipo de daño. O sea, por eso les comentaba que la seguridad de Internet de las cosas no solamente tiene que ver con que alguien utilice los datos de mis sensores en su provecho, o también puede pasar que utilicen al dispositivo en sí para producir un ataque mucho más importante con otros fines que son inimaginables. Así que bueno, creo que ya estamos en hora. Básicamente entonces, el tema de la seguridad de estos dispositivos no solamente tienen que ver con que yo tenga el control absoluto de mis sensores, de mis dispositivos conectados a mi red IoT, para que no se alteren los datos que estoy censando, para que no me roben información o para que no me los apaguen, sino también tiene que ver con que me los pueden utilizar con otros fines si no están perfectamente, digamos, configurados para evitar justamente que alguien los utilice para producir un ataque hacia terceros. Así que bueno, básicamente con esto es más o menos lo que quería comentar. Acá hay otro ejemplo de cómo se pueden utilizar los datos de IoT, no tanto como la seguridad, pero cómo la seguridad tiene que ver. Hay aplicaciones que han desarrollado las compañías de seguros, donde, por ejemplo, pueden monitorear distintos sensores de los vehículos. Por ejemplo, bueno, cuántas veces se pone en marcha, el recorrido que hace. Yo puedo monitorear si se traban las puertas, no se traban las puertas, si el baúl tiene seguridad, no tiene seguridad, si puedo monitorear hasta las cámaras que usan el auto. De hecho, el auto autónomo prácticamente se maneja solo, con lo cual hay multiplicidad de sensores que permanentemente van interactuando entre sí en forma automática.
pero también alguien puede usar esa información para otras cosas. Y yo puedo llegar a determinar cómo es el perfil de manejo que tengo, y en base a eso establecer un nivel de riesgos, y eso puede llegar a determinar cuánto es el costo de mi seguro. O sea que esto tiene, digamos, capacidades ilimitadas. Se puede llevar a cualquier extremo. Pero acá ya estaríamos con un problema de seguridad y de normativas porque, bueno, hasta qué punto mis datos pueden ser compartidos así abiertamente. Porque me pueden ir cesando mi GPS del auto y pueden saber por dónde me estoy moviendo, en qué horarios, qué estoy haciendo. Y eso ya estaría en contra, por ejemplo, de todo lo que es la normativa de protección de datos personales. Acá puse la normativa inglesa, o americana en este caso, pero bueno, en todos los países tenemos normas de protección de datos personales que imposibilitarían que todos los datos sean utilizados abiertamente. Falta mucho por hacer en este aspecto, porque en este momento sabemos que, por ejemplo, los autos eléctricos muchas veces han sido hackeados o han sido de alguna manera vulnerada su seguridad, y bueno, y eso no solamente atenta contra los datos personales, sino también atenta contra la seguridad de las personas, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo hackear un auto que está circulando y le anulo los frenos, que lo puedo hacer simplemente con el hackeo de la computadora que maneja el sistema de frenos, y bueno, es un arma mortal. Así que esto puede ser utilizado, como siempre les digo, para cualquier tipo de fin, todo lo que mi imaginación me permita. Así que el tema de la seguridad, digamos, es un aspecto que no está resuelto para Internet de las Cosas, y realmente hay mucho por hacer, sobre todo en dispositivos que tienen pocas posibilidades de darle seguridad, por la poca energía que manejan, porque no tienen un procesador adentro, con lo cual entonces hay que pensar de cómo asegurar todo el sistema en general, sin entrar en la particularidad de cómo podría ser, por ejemplo, una computadora personal, que yo la puedo asegurar en mi máquina de trabajo, en la red de mi organización, y la puedo ir haciendo anillos de seguridad concéntricos. Con Internet de las Cosas eso no es tan fácil de implementar. Así que bueno, esto es más o menos lo que les quería comentar. Supongo que habrán dudas, preguntas, así que quedo a disposición. Gracias, Jorge, muchas gracias. Me quedé preocupado con lo último, con el tema de protección de datos. O sea, me quedé preocupado con lo del acto que... Totalmente. Sí, 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 porque nos pueden rastrear todo. Y si yo utilizo un protocolo abierto como Bluetooth, por ejemplo, sabemos que Bluetooth tiene cero seguridad, con lo cual me pueden monitorear mi casa si yo tengo implementado algunas alternativas con Bluetooth, y pueden hacer un desastre. Realmente. Bueno, aprovechen si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Te veo ahí, Alberto, como que estás... Espero no haberlos dormido. No, no. En realidad, el Bluetooth debe haber alguna forma de agregarle seguridad, aparte de apagarlo. Sí, o sea, hay que pensar a nivel sistema ya para asegurar todo el sistema en sí, porque el protocolo es abierto. Lamentablemente no, porque fue pensado en otro contexto. Siempre que queremos aplicar soluciones para un contexto y llevarlo a otro más importante, bueno, se me escapan ciertas cosas. Pero pasó toda la vida. Pasa con el correo electrónico. El correo electrónico fue creado cuando Internet era cerrado, hace más de 30 años, y bueno, y quedó. Y sabemos que el correo electrónico no tiene seguridad. Se puede hackear, se puede hacer reemplazo de identidades, se les puedo mandar un correo a ustedes diciéndole que soy Bill Gates, y aparece por todos lados Bill Gates. Nunca va a aparecer mi nombre. O sea, son tecnologías que fueron inventadas en un contexto, en un momento, que después se hicieron populares, trascendieron, se siguieron utilizando, pero ya no hay una vuelta atrás para que esa tecnología se corrija. Habría que sacar una tecnología distinta. Como el caso del correo electrónico, existen alternativas, pero bueno, no son fáciles de aplicar y no son tan sencillas. Entonces, no, seguimos utilizando el correo electrónico como siempre lo hacemos, que es totalmente inseguro. Jorge, actualmente, en qué se está trabajando, digamos, para conferir mayor seguridad? ¿Se están desarrollando protocolos más seguros para utilizar en Internet de las Cosas? ¿Se están, no sé, Sí, mejorando un poco las... hay dos vías: protocolos más seguros, o
también tratar de asegurar las comunicaciones, para que no sean como en Bluetooth, que son completamente abiertas, tratar de cifrarlas y tratar de que el dispositivo no envíe información aleatoriamente, sino que sea a determinado requerimiento con determinadas características. O sea, que responda a un requerimiento y que no esté abierto todo el tiempo. O sea, esto, por ejemplo, se puede resolver a través de blockchain, con lo que se denominan contratos inteligentes, que entonces habilitan una ventana de tiempo para una acción en particular con una determinada dirección de destino. Y solamente funciona en ese pequeño periodo y espera recibir determinado tipo de información. Y de esa manera se podría evitar que alguien ingrese al dispositivo y o lo borre, o lo inutilice, o cargue información falsa, o lo utilice para hacer un ataque hacia un tercero. O sea, el problema es que los dispositivos no todos tienen la capacidad de asegurar la comunicación. Entonces hay que buscar formas creativas, digamos, para que se pueda autenticar, se pueda identificar a quién se está conectando y para que esa comunicación que viaja, digamos, no sea interferida y utilizada por otros. Porque muchas veces en la comunicación es como un correo postal, va a la dirección de origen y destino. Si alguien me captura ese paquete de datos, toma el origen y el destino y le cambia el contenido, por ejemplo. Y bueno, y eso me puede llevar a otro tipo de problemas de seguridad. Con lo cual, lo que estamos investigando nosotros es, en este momento, tengo dos grupos de trabajo, uno que trabajamos con blockchain para aplicar contratos inteligentes, y otro grupo enfocado a dispositivos que tienen cierta capacidad de procesamiento, en utilizar una criptografía que se llama ligera o liviana, que tiene menos requerimientos que la criptografía que utilizábamos, por ejemplo, para hacer un home banking. Porque un home banking lo hacemos de un celular, de una computadora que tiene una capacidad de procesamiento más importante, y yo puedo aplicar una criptografía que demande más procesamiento. Es toda una relación de compromiso también. Muchas gracias. Bueno, igual Gustavo tiene mi contacto, cualquier consulta que quieran hacer, aporte, dudas, quedo a disposición. Y bueno, y les agradezco también por el tiempo y la atención prestada. Una pregunta extra que me quedó Sí. ahora. Yo me quería ir. No, está bien. No, si nos podés definir un poquito más, ¿qué le llamás una criptografía liviana? Bueno, es un nuevo tipo de algoritmos que requiere mucho menos procesamiento. Está en función también del tamaño de la clave. Normalmente las claves hoy criptográficas son de 256 bits, pero la criptografía ligera la puedes llevar hasta 60 o 80 bits con un nivel equiparable a la criptografía tradicional. Son algoritmos, digamos, que han evolucionado a partir de los clásicos y tienen la capacidad de dar seguridad con claves de menor tamaño. Cuando mayor es la clave, digamos, es mucho más el trabajo que se necesita, no solo para generar la clave, generalmente se trabaja a partir de números primos, sino que también después todo el proceso de cifrar y descifrar es más costoso en cuanto a demanda energética y de procesamiento. O sea, requiere más trabajo matemático. Entonces, si tenemos una clave más pequeña, esto se puede llegar a resolver con dispositivos de menor tamaño, digamos. Ese es básicamente el concepto de por qué se llama ligera, porque trabaja con claves de menor tamaño. Pero siempre manteniendo un nivel de seguridad equivalentes a los otros sistemas criptográficos que trabajan con claves de mayor tamaño. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, gracias a Jorge Terovic por su charla. Un tema tan en boga, tan interesante, y un tema que explotó y que va a seguir explotando a esas curvas ya logarítmicas. Gracias a todos también por participar.